En un palacio de Roma, en la ciudad llamada el trono del mundo, un emperador se sentó, tomó su pluma y firmó un decreto, una orden imperial, una orden que consistía en que todos iban a ser censados. ¿Y por qué debería interesarme esto? ¿Por qué este evento es tan importante como para estar en las Escrituras? ¿Por qué Augusto César y el censo es tan importante como para que Lucas haga mención de esto? Parte de la respuesta a estas preguntas es que Augusto César no es el protagonista, sino el nacimiento del Cristo. Y aquel decreto no era solamente una decisión política, era una pieza fundamental en el cumplimiento del plan de Dios. Así que hay dos razones de por qué Lucas hace mención de esto. Por tanto, dos razones de por qué debería interesarme a mí. La primera razón. Lucas nos sitúa en un contexto histórico. Lucas nos sitúa en un contexto histórico. ¿Para qué? Para dejar en claro que lo que él está narrando no es una leyenda, es historia. Es decir, el nacimiento de Jesús es un evento histórico que puede situarse en un punto exacto de la historia y puede comprobarse con datos históricos. Y uno de estos datos históricos es que el nacimiento de Jesús tuvo lugar ¿cuándo? Cuando Augusto César era emperador de Roma y Cirenio gobernador de Siria. Si uno fuese un cuestionador de las Escrituras, Lucas acá nos dice, ¿querés saber cuándo fue el nacimiento? Mira, te ubico en tiempo y forma. Augusto César era emperador y en Siria el gobernador era Cirenio. Ahora, ¿quién fue Augusto César? ¿Saben que Augusto no es su nombre y César no es su apellido? Octavio era el nombre. César es un título que se le da al emperador. Es para hablar del emperador César, el César. Y Augusto es un adjetivo que significa honrado, reverenciado. En otras palabras, están diciendo Octavio, el emperador reverenciado, el emperador adorado. Augusto César fue el primer y más grande emperador de la historia de Roma. Incluso aún más grande que el famoso, ¿saben quién estuvo antes? El famoso, no, Octavio, el Julio César. Famoso Julio César. Se decía que cuando Augusto César, Octavio en realidad, su nombre, llegó a la ciudad de Roma, era una ciudad de ladrillos. Pero cuando salió de Roma, que murió, una ciudad de mármol. Eso, sí, así de grande era la majestad y el honor que se le daba a este hombre Augusto César. Ahora, Augusto César fue conocido por haber logrado la paz. Pero en realidad no era una verdadera paz. No, muévanse tranquilos. Ahí
Bien, vuelvo. Augusto César fue como aquel que logró la paz. Pero en realidad no fue una verdadera paz. La gente en realidad tenía miedo. La gente en realidad tenía temor. La gente se sujetaba y no hacía escándalo porque te crucificaban en la plaza y te ponían ahí para que todo el mundo tema. Ahora, mientras él fue conocido como el hombre que logró la paz, en realidad el príncipe de paz estaba por nacer. Iba a nacer en su tiempo, en el tiempo en que él logró la paz, ¿verdad? También Augusto César fue el emperador que fue declarado Dios. Por eso Augusto, reverenciado, honrado, y era aclamado como el Salvador. Dice un historiador, John Buchan, que cuando Augusto César murió, la gente se consolaba diciendo que era un dios y que los dioses no mueren. Ahora miren este contraste. El Salvador viene a nacer justo en el tiempo del hombre que se cree Dios. Mientras Octavio jugaba a ser Dios delante de la gente, el verdadero Dios iba a nacer. Mientras él creía ser un hombre que se convirtió en Dios, Jesús siendo Dios se despojó a sí mismo tomando forma de hombre. ¿Ven el contraste? El César, no siendo más que polvo, se exaltaba sobre todos. Jesús siendo Dios, se humilló ante todos, al punto de lavar los pies como si fuera un esclavo. El César conquistaba, oprimía, mataba y esclavizaba, y así logró la paz. El verdadero Dios lograría la paz no matando, sino siendo matado. El verdadero Dios no esclavizaría, sino que libraría a los esclavos. El verdadero Dios no oprimiría, sino que iba a ser oprimido. Augusto César habitaba en palacios y estaba sentado sobre el trono del mundo, la gran Roma. Pero aquella noche para el verdadero rey no hubo un palacio, no hubo un trono, ni siquiera una cuna elegante. Hubo un pesebre. Y sin embargo, aquel niño acostado en el pesebre era infinitamente más rey que Augusto sentado en su palacio. ¿Vieron el contraste? Ahora, Augusto César promulgó un edicto. Es decir, hizo público un decreto. Y este decreto consistía en que todos los que estaban bajo el imperio de Roma debían ser censados y empadronados. Y la idea del censo no era para saber cuánto estaban cobrando el plan social. No. La idea del censo era para asegurarse que todos pagaran sus impuestos. Que no hubiera algún bichito por ahí, algún pícaro que se estuviera zafando. La idea era que entrara más plata al imperio. Esa era la idea del censo. Voy a hacer un censo y va a entrar mucho dinero. Y aquí, con esto, aparece la segunda razón de por qué este evento está en las Escrituras. Aquí aparece la segunda razón, hermanos, de por qué este evento te interesa a ti y a mí. ¿Por qué Lucas lo menciona? ¿Por qué Lucas menciona este censo? Y la segunda razón es que aquel decreto imperial no fue solo una decisión política. Sin saberlo,
Augusto César estaba participando en el cumplimiento de la profecía dada por Dios siglos antes. Aquel decreto imperial era una pieza fundamental para que se cumpliera la palabra profética acerca de dónde iba a nacer el Cristo. Ahora, Augusto César pensaba que estaba engrandeciendo su imperio con esto del censo, pero en realidad estaba sirviendo al cumplimiento del plan de Dios. Augusto César pensaba: estoy engrandeciendo el imperio, voy a hacer un censo, pero en realidad estaba sirviendo a Dios y no tenía ni idea. Dios mandó por medio de sus profetas a decir que Jesús nacería en Belén. Acompáñenme a Miqueas. Los que puedan allí, sean veloces con sus Biblias. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas 5, 2 dice así. Todavía escucho hojas. Miqueas 5, 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Cómo iba a nacer en Belén si María estaba en Nazaret de Galilea? Dios dijo: Jesús va a nacer en Belén y María está en Nazaret. ¿Qué podría pasar que hiciera que una mujer, estando embarazada de casi 9 meses, a punto de dar a luz, mujeres que han tenido hijos, ¿no? Casi 9 meses, a punto de dar a luz, se mueva hasta Belén? ¿Qué podría pasar para que una mujer en esa condición decida moverse desde Nazaret hasta Belén? ¿Qué podría pasar? Un decreto. Un decreto egoísta de un emperador que quiere saber cuán grande es su imperio y cuánta plata podría entrar. Un decreto. Ahora, para el judío, al ser empadronado, era importante la tribu a la que pertenecía, era importante sus ancestros, su antepasado. Entonces, este decreto, este dicto, generó un revuelo en todo Israel. Hizo que todos estén moviéndose y yendo de lado a lado porque iban a ir a su ciudad. ¿Y de dónde era José? ¿Dónde era? De Belén, de la casa de David. Entonces José toma a María, estando María de casi 9 meses, y viaja desde Nazaret, de Galilea, hasta Belén en Judea. Y dice el versículo 6, estando en Belén, y aconteció que estando ellos allí, ¿en dónde? En Belén. Se cumplieron los días de su alumbramiento. Llegó a Belén y así como llegó, se cumplieron los días de su alumbramiento. Iba a dar a luz. Amigos, si no fuera por el edicto de Augusto César,
¿Dónde hubiera nacido Jesús? En Nazaret y no en Belén. Porque no había ninguna razón lógica para ir desde Nazaret hasta Belén, estando a días de dar a luz. María estaba, repito, de casi 9 meses, o tal vez cumplidos los 9 meses, y estaba ahí. ¿A quién se le ocurriría viajar hombres valientes, esforzados? ¿A quién de ustedes se le ocurriría tomar a su esposa que está a punto de dar a luz de mal humor? Saben que es como si estuvieras casado con otra mujer, ¿verdad? En esos últimos días. Y llevarla a pie, en burro, en carreta. No dice cómo viajaron. Desde Nazaret hasta Belén durante 133 kilómetros. ¿Por qué razón alguien haría eso? El decreto de Augusto César. Amigos, me resulta realmente maravilloso pensar en esto. No sé si estás entendiendo el punto, pero si Augusto César no hubiera hecho este edicto, Jesús hubiera nacido en Nazaret. Porque no habría otra razón para mover a una mujer de 9 meses. Y Dios habría sido un mentiroso. Dios ya había hablado siglos antes, por medio de su profeta Miqueas, diciendo dónde nacería el Cristo. Y cuando llegó el momento exacto, ¡qué maravilloso! El emperador más poderoso del mundo terminó haciendo exactamente aquello que Dios había determinado siglos antes. Simplemente maravilloso. Dios cumpliría su plan a través de un hombre, Augusto César. Un hombre que no conocía a Dios. Un hombre que vivía alejado de aquella pequeña aldea de Belén. Un hombre completamente ajeno a las profecías, ignorante en cuanto a la palabra de Dios. No tenía ni idea del nacimiento de un Mesías. No tenía idea que el Mesías nacería en Belén. Sin embargo, fue el actor principal en el cumplimiento de la profecía que muestra la obra poderosa e incomprensible de Dios. Fue el actor principal en hacer cumplir lo que Dios ya había determinado. Al César ni se le ocurrió, ni se le pasó por la mente la idea de que por medio de aquel edicto María iba a ir hasta Belén justo en ese momento y que Jesús iba a nacer y que así se cumpliría el propósito de Dios. No tenía ni idea, no era consciente de lo que implicaba aquello que estaba haciendo. No era consciente de lo que implicaba aquella orden. Para el César, aquel edicto era poder, dinero, política. Para el César aquel decreto era vanagloria. Tal vez interés en el imperio, tal vez. Pero aquel decreto implicaba el cumplimiento de la palabra profética de Dios.
Y Augusto César no tenía ni la menor idea. Augusto César pensaba que estaba moviendo el mundo, ¿no? El tipo hizo un edicto y toda la gente corre. Pero era Dios quien estaba moviendo a Augusto César. ¿Han escuchado a Nabucodonosor? ¿Sí? Bien. Y si no escucharon, mala suerte, tienen que leer un poco más la Biblia. Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue llamado por Dios. ¿Saben cómo fue llamado? Mi siervo. Y no porque fuera un siervo consciente de Dios, sino porque Dios lo usó para hacer lo que él quería. Nabucodonosor fue un ejecutor de la voluntad de Dios, sin siquiera saberlo, sin siquiera saber que estaba sirviendo a Dios. Ciro, el rey de los persas, fue otro que Dios usó para llevar a cabo su voluntad. ¿Saben que por medio de Ciro, este rey persa, un rey pagano, ¿saben que por medio de él el templo fue reedificado? Dios lo usó para mandar a reedificar el templo y no solo eso, les dio todo para que lo hagan. Primero Dios dijo, voy a destruir a Israel. ¿Por qué? Por rebelde, estaban en la idolatría. Voy a usar a mi siervo Nabucodonosor. ¿Sabes qué, Nabucodonosor? Voy a poner en tu corazón conquistar Israel. ¡Pum! Destruye el templo, destruye Israel. Viene Ciro, conquista Babilonia y les pone en el corazón, vamos a reedificar el templo. Y este rey pagano dice, voy a poner todos los recursos del reino para edificar el templo de un Dios que ni siquiera adoramos. Ciro, mi siervo, no sabe ni qué me está sirviendo. Y Augusto César, sin saberlo, se convirtió en un siervo de los propósitos de Dios. La promesa de Dios se cumplió a través de la persona más improbable. El hombre que se creía Dios hizo que el nombre de Dios sea honrado, reverenciado. El hombre que se llamaba Augusto, como título, ¿no? Es increíble. Dios ha hecho hasta hablar a un burro con tal de cumplir sus propósitos. ¿Saben que no estoy exagerando, no? Para algunos, tal vez que no conocen tanto las Escrituras. En Números, capítulo 22, si no lo leyeron, Dios usó a un burro para hacer cumplir sus propósitos. Ahora, acompáñenme a Proverbios 21. Proverbios capítulo 21:1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. ¿Qué dice? A todo lo que quiere, lo inclina. Amigo, ese es nuestro Dios. El corazón de los poderosos está en su mano. Ellos sirven a Dios sin siquiera saberlo. Y no tienen recompensa alguna por hacerlo. Pero amigo, escucha esto, a nosotros se nos da la oportunidad, la posibilidad de ser siervos conscientes de Dios. Se nos da la posibilidad de servir a Dios de una manera voluntaria y consciente. Se nos ofrece la oportunidad de participar. Se nos ofrece la oportunidad de ser útiles para llevar a cabo los propósitos de Dios.
Tal vez eres consciente de que Dios quiere usarte como instrumento para cumplir sus propósitos. Tal vez eres consciente de que Dios quiere usarte, pero aún así permaneces adormecido. Eres consciente de que Dios quiere usarte, pero aún así permaneces inútil, adormecido, como si en cierta forma no fueras consciente de quién es Dios. Y voy a dar un ejemplo, Jonás. Jonás sabía que Dios quería usarlo. Jonás sabía que tenía que ir a Nínive y predicar la destrucción. Pero la Biblia dice que se negó. Se negó a ser el que haría que el propósito de Dios se cumpla. ¿Por qué? Porque él sabía que si iba a Nínive y predicaba destrucción, los ninivitas se iban a arrepentir, Dios iba a tener misericordia y los iba a perdonar. Jonás sabía que ese era el propósito, perdonarlos, que se arrepientan y perdonarlos. Y Jonás tenía algo contra los ninivitas, un odio personal. Así que Jonás se negó porque no era plenamente consciente de quién es Dios. Es decir, no era plenamente... Jonás dijo, bueno, me niego, Señor, a cumplir tu propósito. ¿Sabes qué? No voy, me voy para Tarsis. Como si no fuera a pasar nada, me niego. Y ya. No era consciente de que Dios es capaz de llevarte a las profundidades para que entiendas que lo tenés que hacer. Y si aún así no lo haces, entonces Dios se buscará a otro. Pero sí o sí va a ejecutar su voluntad. No es que si ahora Augusto César se negaba a hacer un censo, ya Jesús no iba a nacer en Belén. Es que Dios lo iba a hacer. Dios va a hacer ejecutar su voluntad. Y si no lo haces tú, Dios va a usar a otro. Amigos, si vamos a ser llamados sus siervos, que sea porque realmente queremos servirle y serle útil de una manera voluntaria. Si vamos a ser llamados sus siervos, que no sea porque Él nos usó para algo que nosotros ni siquiera nos dimos cuenta, como Augusto César. No seas un siervo inconsciente como Nabucodonosor, como Ciro, como este emperador, en el que Dios te usa para sus propósitos y tú ni cuenta te has dado. Pero tampoco seas un siervo consciente de que Dios quiere usarte e inconsciente de quién es Dios, como Jonás. Entiende que si no ejecutas su voluntad, Él te va a llevar a las profundidades para que entiendas quién es Dios y lo hagas. O entiende que Él va a levantar a alguien más que lo haga, que haga aquello que tú tuviste que haber hecho. Si no lo haces tú, Dios va a levantar a alguien. Amigo, no eres imprescindible. Dios va a levantar a alguien que lo haga. Pero Dios va a cumplir lo que se propuso. La obra de Dios no depende de nosotros. El privilegio es participar en la obra de Dios. Amigo, mejor ser parte de una manera voluntaria. Porque trae alegría al corazón, trae gozo ser parte de la obra de Dios y trae recompensas.
Mejor ser parte de una manera voluntaria. Dios cumple su voluntad. Y nosotros debemos decidir cómo vamos a participar en ella. ¿Escuchaste esto? Anótalo en tu mente. Dios va a cumplir su voluntad. Tú vas a decidir cómo vas a participar en ella. Es decir, y aquí te hago la pregunta, ¿vas a ser un siervo consciente, voluntario? ¿O vas a ser un simple instrumento que Él use sin siquiera entender lo que estás haciendo y que te está usando? Dios va a hacer su voluntad, tú eliges cómo vas a participar en ella. Como conclusión, ya voy terminando. Amigos, Dios es soberano. Es lo que aprendemos en el texto. Dios es soberano. Y así como no se le escapó de las manos dónde iba a nacer el Cristo, debemos entender que nada se le escapa de las manos. No hay un evento en tu vida que diga, Dios se durmió, Dios se distrajo. No debemos olvidar que Él es el que reina. No es Milei, no es Trump. Él es el que reina. Ellos creen que mueven el mundo, que todos corremos como soldaditos, pero en realidad es Dios quien nos mueve. Y muchas veces no entendemos el por qué. ¡Oh, Señor! ¡Justo ahora un censo! ¿No, Dios, no te diste cuenta que nos dijiste que íbamos a tener a tu hijo? Y voy a mover a María, la mamá de tu hijo, hasta Belén. ¿Es en serio, Señor? ¿Justo ahora? José, es que Dios está cumpliendo su propósito. Y Dios estaba cumpliendo su propósito, haciendo un contraste hermoso. Él iba a venir justo en el tiempo preciso. Un contraste hermoso entre el hombre que se creía Dios y el verdadero Dios. Un contraste hermoso entre el hombre que reinaba en un palacio y el que nacería en un pesebre. En el tiempo justo. Un contraste hermoso en aquel que estaba sentado en el trono del mundo y aquel que nacería en la ciudad más insignificante de Israel, Belén. Amigos, Él es el soberano. Y Él es muy creativo en hacer que se cumpla su plan. Hoy hablábamos justo con una hermana. Es muy creativo en hacer que se cumpla su voluntad. Y tenemos el privilegio de que se nos permite participar en ella. Termino con esto. Los hombres podrán sentarse en el trono del mundo, pero Dios se sienta en el trono sobre los tronos. Y Él es quien gobierna y Él cumplirá su plan. ¿Cómo vas a participar? ¿Un siervo consciente y voluntario? Porque déjame decirte, si eres un siervo inconsciente, Dios puede usarte igual, pero no vas a tener recompensa. Poderoso Dios, tú eres soberano, Señor. Tú reinas. Gracias por permitirme servirte y a mis hermanos. Gracias por hablar al corazón, Señor. Gracias por dejarnos ver en la Escritura que tú eres soberano. Que no era Augusto quien movía el mundo, eras tú, Señor, quien movía a Augusto. Gracias, Señor, por eso. Nos da tranquilidad en el corazón saber que tú eres quien está en control. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién? ¿Lucas?
Muy bien, nos ponemos de pie para cantar el último himno en esta mañana. Al mundo, mándame.